4 retrovirus. Vamos a hacer el VIH-Sida, ¿no? Ok. La infección de VIH-Sida aparece en el mundo en los años 80, ¿no? En los años 80, cuando se comienza a reportar en Estados Unidos, en Francia, en gente gay, en población gay, dos tipos de complicaciones. Una neumonía por Pneumocystis carini, hoy día tenemos tejidobesis, y esa neumonía se veía en pacientes con leucemia linfonodosis y los estaba presentando en gente joven. Y en esa misma población se veía un tumor de viejo, que es el sarcoma de Kaposi. Entonces todo eso hizo pensar que algo tenía que pasar con el sistema de defensa. Se echaron a buscar el sistema de defensa y vieron que los CD4 linfocitos estaban por los suelos. Entonces echaron a buscar qué es lo que causaba la caída de esos CD4 y finalmente encontraron este virus, ¿no? El retrovirus. Se llamó al principio HTLV3, HTLV4 y hoy día se conoce como VIH1, VIH2. ¿De acuerdo? ¿Causa mucho dolor? Claro que causa mucho dolor. El virus de inmunodeficiencia humana, este es el VIH. Apréndanse lo que dice GP120 y GP41, que es, ¿no es cierto? Apréndanse, este es un virus ARN, pero en la superficie tiene la glicoproteína 120, transmembránica GP41, tiene tres tipos de enzimas importantes: la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa. Son tres enzimas y es un ARN, es un virus ARN, tiene dos cadenas de ARN. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto que supongo el VIH encima de las actividades. Yo sé que esa es la razón por la cual estos pacientes, al alterar el sistema inmune, lo deprime, como dijimos antes, hacen las infecciones, hacen el cáncer y las enfermedades autoinmunes. ¿De dónde viene este virus? Viene del virus, deriva del virus de inmunodeficiencia simiano. Vean las raíces comunes que tiene el VIH1 con el VIH2 en relación con el virus de inmunodeficiencia simiano. Ahora, ¿cómo entró el contacto con los monos de diferentes maneras? Y la cosa es hay VIH1 y VIH2. El más importante, el más extendido, el más estudiado se llama VIH1. Este VIH1 tiene variedades. Tiene el M, el O y el N. El M es el más importante. Y el M tiene a su vez subgrupos, ¿no? Subgrupos. A, B, C, D. Entonces pueden tener, estos subgrupos nos pueden decir afinidades por el tipo de mucosa, de célula para adherirse, si son resistentes o no a ciertas drogas, etc. O a evolución clínica. Pero lo que se ha aprendido es que este virus es bien peruano. ¿Por qué? Porque si no tiene de Inca, tiene de Mandinga. Se mezcla, entre ellos se mezcla, parece también virus de influenza, ¿no? También se mezcla. Y entonces esas mezclas se llaman formas recombinantes circulares. Entonces es difícil con las mezclas hacer una vacuna. Esa es una de las razones por las que no se puede hacer vacuna. ¿Cómo se distribuye el VIH? Se dice, por ejemplo, el subgrupo B es homo bisexual, o sea, le gusta la chicoria, la retaguardia, etc. ¿No es cierto? El E, el C, es más heterosexual, le gusta más la célula de la vagina, etc. Y así. ¿Qué cosa predomina en Perú? B. Entonces tenemos las poblaciones de riesgo. En la actualidad, el siglo pasado cerró con 36 millones de personas, algunos consideran 40 millones de personas infectadas en el mundo. 20 millones murieron a final del siglo XX. ¿De acuerdo? En el Perú se considera que hay como 80.000 personas infectadas
pero los modelos matemáticos hablan que en Perú probablemente debíamos tener 150.000 personas infectadas. Estas son estadísticas que, miren, esto es lo que se reporta, y estos son los cálculos. O sea, las columnas deberían ser de esta altura. Entonces hay subregistro, ¿no? Hay subregistro. La epidemia es en gente joven, en gente económicamente activa, sexualmente activa, en todos los grupos vitales. Hombre-mujer, la relación hombre-mujer, ahora tenemos por cada hombre 2 mujeres infectadas o 3 mujeres infectadas. ¿De acuerdo? Entonces la epidemia se hace más joven, se hace más femenina, etc., ¿no? ¿Dónde? Lima es el Perú, la mayoría de casos está en Lima. Pero fíjate dónde está, en el Callao, Puerto, Loreto, zona turística, Arequipa, zona turística, Ica, zona turística. Entonces, los turistas también tienen sexo en Perú, los peruanos tienen con los turistas, entonces hay un intercambio de virus, ese es el problema. Ahora, ¿el virus cómo ingresa al cuerpo? El virus ingresa de 3 formas: de vía sexual, de vía sanguínea y vía vertical madre. Hay una diferencia entre madre-niño con el HTL1. Cuando se habla de madre-niño, se habla durante el embarazo, durante el parto y la lactancia materna. El HTL1 es mucho más efectivo en la lactancia materna que el VIH. ¿De acuerdo? Pero el VIH es más efectivo en el parto. Pero igual, una madre con VIH no debe dar de lactar a su niño. ¿De acuerdo? El virus ingresa, y vamos a usar. Miren, este es el CD4. El virus ingresa y comienza a atacar una serie de células, pero lo principal cerebro blanco es el linfocito T4. El T4 es el comandante general de defensa. Entonces el T4 tiene un receptor que se llama el CD4, ¿correcto? Tiene el receptor CD4. Y en el virus hemos visto un receptor que se llama GP120. Entonces ese GP120 se pega al CD4, ¿de acuerdo? Se pega al CD4. Y la membrana, el linfocito T4 tiene estos cartuchos de dinamita que se llaman correceptores. Estos correceptores son como hermanos celosos, que no quieren que se acerquen a la hermana, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el CD4, glicoproteína 120, se pega al CD4, estos correceptores se pegan ahí y tratan de separar. Entonces, como son cartuchos de dinamita, ¿sí? Piensan que van a hacer. Entonces, ¿qué cosa hacen? No logran separarlos, sino que lo despegan de la membrana, y la GP41, que es la transmembránica, se clava. ¿De acuerdo? Se clava. Y entonces, al clavarse, fusiona membranas. Fusionan las membranas, la nucleocápside entra, se libera el nucleocápside y tenemos las 2 tiras de ARN. Entonces la misión de este virus es integrarse al genoma, al ADN de la célula. Entonces, si la célula es ADN y el virus ARN, ¿cómo hace? Agarra una enzima que se llama la transcriptasa reversa. Esa transcriptasa reversa cambia el mensaje de ARN en ADN. Luego agarra la segunda enzima que se llama integrasa. La integrasa lleva el nuevo ADN y lo integra en el ADN de la célula, y ahí comienza a replicarse. Poco a poco toma el poder de la célula, ¿no? Y comienzan a formar unos viriones. Ya que está integrado, comienza a ordenar los viriones. Y entonces, pero esos viriones son inmaduros, no son infectantes, y mientras todo eso sucede, falta una enzima, ¿no es cierto? La proteína se está dando vueltas, hasta que se encuentra con los viriones. Y la proteasa lo que hace es madura los virus y los vuelve infectantes. Y luego, el virus ya maduro sale. No mata
Entonces sigue produciendo y siguen saliendo más virus. Entonces lo agota el CD4. Agota el CD4 y finalmente lo mata. HTL1, ¿qué cosa hace? HTL1 lo que hace es produce sincitios, o sea, hace función de los diferentes linfocitos T, y esos linfocitos T terminan degenerando en cáncer y se vuelven las células inmortales. Acá no matamos. Ok, ya dijimos la forma sanguínea, sexual, sanguínea y vertical, ¿no? La mayoría de la transmisión es sexual en el Perú. Hay condiciones que hacen que esta epidemia continúe. Antes se llamaban poblaciones de riesgo, pero hoy día son comportamientos de riesgo. O sea, tener relaciones con el mismo sexo, tener relaciones con el sexo opuesto y con el mismo sexo, o sea, bisexuales, homo, bi, tener relaciones con el sexo opuesto, pero múltiples parejas, o sea, el hétero y el nerviosito, prostitución masculina, femenina, ¿de acuerdo? Politransfundidos, drogadictos intravenosos, ser hijo de madres seropositivas, la posibilidad que una madre infectada contagie a su niña y no toma ningún tipo de prevención, de medicamentos preventivos, va entre 15 y 40%. ¿De qué depende eso? La infección VIH tiene dos grandes etapas, una etapa asintomática y una etapa sintomática. ¿Cómo se llama la etapa asintomática? SIDA. ¿De acuerdo? La infección VIH es una sola, la dividimos en dos, la sintomática y la asintomática y la sintomática. La sintomática es el VIH, la infección VIH latente o asintomática, y la otra es SIDA. ¿Correcto? Si ustedes se dan cuenta, todos estos comportamientos de riesgo tienen que ver mucho con condiciones de vida, con educación, etc., ¿no? Podría controlarse. Hay otros factores más, las otras infecciones de transmisión sexual. Las otras infecciones de transmisión sexual se comportan como factores de adquisición o de progresión. Eso lo vamos a guardar para terapéutica cuando hablemos de las infecciones de transmisión sexual. Pero ustedes saben que las otras infecciones de transmisión sexual se comportan como factores de transmisión o de adquisición y también de progresión. Estos son estadios, pero lo que usamos mucho es la etapa asintomática y la etapa con SIDA. ¿De acuerdo? Algunas infecciones oportunistas, en países como el nuestro, los pacientes debutan SIDA con diarrea crónica. En los países desarrollados, con hemocistosis. Esta es una leucoplasia vellosa, es un engrosamiento del borde lateral de la lengua, tiene que ver con Epstein-Barr, es benigna, leucoplasia vellosa. Esta es la forma pseudomembranosa, ¿no? El muget oral de la cándida, ¿no? Esta es la forma atrófica de la candidiasis. Lesiones vesiculares en la boca, ulcerosas, dolorosas, infecciones por herpes simples, o úlceras en la lengua, que pueden ser desinfecciones, o pueden ser enfermedades autoinmunes, vasculitis, o puede ser cáncer. La placa de tuberculosis, ¿no es cierto? Tuberculosis en los pacientes, neumocistosis. Esto lo vimos ayer, parece terrible, pero era paracocidoidicosis. Lo vimos también ayer, estas clasificaciones que puede ser por histoplasmosis, por TB, etc. ¿Qué cosa dijimos ayer esto? Tinta china, ¿no es cierto? Un encapsulado levadiforme. O podemos ver lesiones abscedadas o procesos expansivos intracraniales en pacientes con VIH que pueden ser infecciosos como toxoplasmosis. O lesiones oculares tempranas que pueden ser la infección por citomegalovirus, que si no la chequeamos termina en retinitis necrotizante y ceguera de los pacientes. O lesiones papulares umbilicadas en pacientes como el lujo contagioso, poxvirus, pero también puede ser las formas cutáneas de criptococosis. Cuando hay criptococo en piel generalmente es diseminada. O úlceras crónicas perianales, herpéticas de otras causas, pueden ser
cáncer también. Onicomicosis, ¿no? O onicolisis, variedades. Y las neoplasias asociadas a SIDA. ¿A qué le llaman neoplasias asociadas a SIDA? Hay dos tipos de neoplasias, las asociadas a SIDA y las no asociadas a SIDA. Las asociadas a SIDA tienen que ver con la inmunosupresión causada por el virus y tienen que ver con agentes infecciosos que estaban en el cuerpo, dormidos, y que la depresión del sistema inmune hace que estos bichos hagan de las suyas. Las neoplasias asociadas a SIDA son sarcoma y caposis, producida por el virus herpes humano tipo 8, los linfomas malignos, que hay el primario, el sistema nervioso central, y el linfoma sistémico, que tiene que ver con Epstein-Barr virus, y el carcinoma de cuello uterino invasor, que tiene que ver con el papiloma virus humano. Entonces, el VIH no produce directamente cáncer, pero al bajar la defensa hace que los bichos se liberen y ellos puedan hacer de la suya, ¿no es cierto? Las neoplasias no asociadas a SIDA generalmente no tienen que ver mucho con el grado de inmunosupresión y tampoco necesariamente tienen que tener relación con agentes infecciosos. Este es sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, todo es sarcoma de Kaposi, esto es de linfoma de las encías. Entonces, ¿qué hacemos? Targa, ¿no? Targa. La terapia antirretroviral de gran actividad, ¿correcto? Cuando el virus ingresa al cuerpo, el virus está así. Entonces, todo el sistema inmune está encima de tratar de controlar el virus. Entonces, la gente deja sus puestos de vigilancia, ¿no es cierto? Y para tratar de controlar el virus. Entonces, al dejar sus puestos, otros bichos, oportunistas o no, células neoplásicas que aparecen en el proceso de replicación de las células, nadie las controla, por eso es que hay más cáncer, más infecciones, etc. Entonces, la terapia antirretroviral lo que hace es disminuir la velocidad de replicación. Entonces, ya no tengo así el virus, tengo así. Entonces, yo no necesito todo mi sistema inmune, necesito un destacamento, y lo controlo. Y el resto va en cupes. Por eso es que el paciente con VIH, con targa, puede ser tú o cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Vas a solar. ¿Estamos? Pero no curamos, controlamos. Por eso el VIH es una enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Hablamos de la inflamación normal. La inflamación normal es así, de todos nosotros. Si fuera diabético probablemente es así, ¿correcto? Si tiene VIH, la inflamación así del cuerpo. Pero si yo le doy targa, baja. Pero lo normal era esto. O sea, ese grado de inflamación, uno toma sus pastillas, está muy bien todo, pero todavía la inflamación que conlleva la inflamación crónica, desgaste, ¿no? Un desgaste de los tejidos. Por eso cuando comparan dos personas de 50 años, uno VIH positivo y otro VIH negativo, el VIH positivo tiene órganos de 60 a 65 años, o sea, el desgaste hace que la diferencia sea como 10 o 15 años, lo cual le soportaría la sobrevida de los pacientes con VIH. Se calcula los modelos matemáticos de un muchacho de 25 años tratado en VIH con antirretrovirales, su sobrevida es más de 50 años. Bueno, o sea, se va a morir de otra razón, no se va a morir de VIH. Pero como va a vivir tantos años, esa inflamación, ¿qué cosa le va a producir? Dislipidemias, más infartos, más daño renal, más deterioro neurológico, etc. O sea, no se va a morir de VIH, va a morirse las complicaciones de esa inflamación crónica. ¿De acuerdo? De neoplasias. El 40% de los pacientes con VIH van a ser algún tipo de neoplasia en el momento. Hay dos pruebas importantes que uno tiene que considerar: la carga viral y el conteo de CD4. Cuando yo tengo conteo de CD4, estoy midiendo mis defensas. Si yo tengo muchas defensas, lo bacán. Si tengo pocas defensas, estoy expuesto a
a infecciones, estoy expuesto a neoplasias, etc. Entonces, el CD4 es marcar gravedad. Y carga viral, medir cuánto virus tengo yo en mi sangre, me indica pronóstico. Si yo tengo poco virus en sangre, la infección avanza a pie. Pero si tengo yo mucho virus en sangre, la infección avanza en Ferrari. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que cuando uno va a empezar tratamiento, tiene que tener sus pruebas basales y luego le pide cada 3 o 6 meses para ver cómo está. La respuesta se tiene que medir a los 6 meses. ¿Correcto? Pero es muy importante, y antes se decía, antes que se conociera este proceso de inflamación, se decía que en cierta cantidad de CD4, en cierta cantidad de carga viral, empezábamos a estar. Ahora, con el concepto de la inflamación y con el concepto de tenemos que desinflamar lo más pronto posible, una vez diagnosticado, empezar a evitar. ¿De acuerdo? Pero hay que hacer siempre sus pruebas basales. ¿Por qué? Porque eso nos van a ayudar para el seguimiento y la respuesta al tratamiento. Entonces, la terapia antirretroviral crónica tiene sus beneficios y sus limitaciones, ¿no es cierto? Cuando nosotros le damos carga, la carga viral baja, los CD4 suben y obviamente hay una calidad de vida del paciente, ¿no? Y estos son los diferentes antirretrovirales que tenemos o hemos tenido, porque algunos están retirados, y que atacan diferentes blancos. Y la combinación de estas drogas es lo que hace que el virus disminuya su replicación, ¿no? Pero todos los medicamentos tienen su cosa buena y no tienen su cosa buena, ¿no es cierto? Algunos son buenos, también tienen sus efectos tóxicos. Y entonces, pero al final, las drogas funcionan y esto hace que disminuyan las infecciones oportunistas, disminuyan las neoplasias, más o menos en 80%. O sea que 80-90% ahora con las nuevas drogas. Y fíjese cómo a través de los años y la terapia, cómo las infecciones se van al suelo, ¿no es cierto? Los pacientes se enferman menos, los pacientes mueren menos, ¿no es cierto? Mueren menos, se hospitalizan menos, las consultas de emergencia son menores y obviamente bajan los costos, sobre todo los costos de los servicios y los costos de los medicamentos. Pero es una terapia crónica, es una enfermedad crónica, entonces produce efectos adversos la terapia. Puede generar resistencia, el virus puede generar resistencia, pero es muy importante la adherencia, el cumplimiento del paciente. ¿No ven? Te exige más del 95%, tiene que ser perfecta tu adherencia. Vacuna, golpe de suerte, no hay nada de vacuna y probablemente no va a haber el próximo año. Y sobre prevención, desde el punto de vista sexual, tenemos la abstinencia sexual, el sexo no penetrativo, el sexo penetrativo protegido, la monogamia, la circuncisión, desde el punto de vista sanguíneo, la transfusión segura, las medidas de bioseguridad que hemos hablado, y desde el punto de vista de transmisión vertical, no gestación, aunque eso es variable ahora con las parejas discordantes y las terapias que tenemos. Discordante significa que uno es positivo y el otro es negativo. La terapia antirretroviral actual, cesárea electiva, no lactancia materna, ¿no? Y bueno, hay lo que se llama el PrEP, también antes de ponerse toman los medicamentos, pero eso está sumamente discutido porque depende mucho del tipo de población con la que a quien se le brinde ese servicio. ¿Preguntas? ¿Preguntas, doctores?